Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera toda la porquería que hay detrás de las mineras canadienses, el día de hoy el presidente recibió una terrible noticia. Y es que esas transnacionales no solamente se roban nuestros recursos naturales, sino que también están explotando a sus trabajadores como si estuviéramos en tiempos de conquista. Una noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar, y es que lamentablemente nuestro territorio nacional está concesionado a estas empresas transnacionales gracias a los gobiernos anteriores, y esto tiene que cambiar. Es por ello que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador les mandó un fuerte mensaje, porque no solamente estas empresas canadienses no pagan impuestos, sino que se están aliando con grupos de la delincuencia para amedrentar a los habitantes de nuestro país que tienen sus hogares donde estas empresas están operando, lo que prende las alarmas y los focos rojos, porque ya hay varios fallecidos y obviamente se tiene que acabar la impunidad, que gracias a gobiernos corruptos como el de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, estas empresas están operando en nuestra nación con amparos de contratos fraudulentos. Pero ¿qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la... Y es que familia, esta noticia nos debe hacer enfurecer a todas y a todos los mexicanos, porque es consecuencia de los malos gobiernos, de gobiernos que nunca se preocuparon por la gente y lo único que buscaban era el bienestar de sus bolsillos. En el caso de las mineras canadienses, estas empresas transnacionales poseen más del 60% del oro de nuestro país. Nomás para que ustedes se den una idea, el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que estas empresas transnacionales se volaron la barda, porque el saqueo que estamos viviendo actualmente en México es mayor al tiempo de la conquista, donde los españoles también hicieron de las suyas con Tenochtitlán. Veamos la nota. 6 de las 10 minas de oro más importantes del país están en manos de empresas canadienses, según datos oficiales, lo que da como resultado que casi el 60% de este metal precioso, considerado como el más importante del mundo, que se extrae del suelo mexicano, sea propiedad de la minera de Canadá. De acuerdo con datos oficiales, con más de 70,000 kilogramos de oro anuales, que representan el 64 mil millones de pesos, México es el noveno productor a escala mundial, debajo de China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y Ghana, indica información de la Cámara Minera de México. De total que produce nuestro país, cerca de 60,000 kilogramos salen de sus 10 minas de oro más grandes, de las cuales 6 son explotadas por empresas canadienses, que son Torex Gold, Agnico Eagle Mines, Equinox Gold, Alamos Gold, Pan America Silver y First Majestic, indica información de la Secretaría de Economía. En tanto, 2 de estas controladas por Fresnillo, una minera mexicana, y 2 más empresas de capital estadounidense que tenemos en pantalla. No obstante, las empresas canadienses dominan el mercado, pues de sus 6 minas extraen anualmente alrededor de 35,000 kilogramos, 60% del total del oro. En tanto, las mexicanas sacan 17,000 kilos, 30%, y las estadounidenses 6,000 kilos, 10% del total, según la información oficial. Las mineras canadienses se encuentran bajo la lupa del gobierno de México, dado que en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel las ha acusado de no pagar impuestos establecidos, de adueñarse de tierras y de pagar menos a sus trabajadores en México respecto de su país de origen. Y es que familia, en estos momentos se está viviendo un embate con las empresas canadienses, porque por mucho tiempo hicieron de las suyas. Prácticamente nuestro territorio está concesionado a estas empresas mineras y muchos
muchas de las concesiones otorgadas solamente son por especulación. Y aquí tenemos esta nota, familia, que es lamentable, que es dolorosa para todas y todos los mexicanos. Y es que a 500 años de la conquista, el territorio mexicano es botín de las empresas mineras transnacionales. A 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlán, ocurrida el 13 de agosto de 1521 a manos de la corona española, en el México contemporáneo, en materia de propiedad de recursos naturales, las cosas no han cambiado mucho, a causa de la gestión poco nacionalista de las más recientes administraciones del gobierno mexicano. Hoy la mayor parte del petróleo, del gas, energía eléctrica y minas se encuentran en manos de corporativos extranjeros. A causa de la reforma eléctrica que se empezó a fraguar en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fue apuntalada durante las administraciones de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, y también Enrique Peña Nieto, la propiedad del suelo mexicano y todos sus recursos ha sido entregada sin distingos a empresas de otros países. Solo en lo que hace a la minería, en donde se puede evidenciar de manera más clara la política entreguista de los gobiernos neoliberales, México ha cedido su autonomía energética, la que por lo menos durante los próximos 60 años estará supeditada a las decisiones corporativas de empresas extranjeras. Y aquí es donde nos damos cuenta el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador está combatiendo tan férreamente este entreguismo que vivimos en sexenios anteriores, porque no es posible que estas empresas transnacionales pues hagan de las suyas, no paguen impuestos o muchas veces todavía se les den privilegios por parte del gobierno de México. Por ello el presidente Andrés Manuel quiere acabar con esta situación y quiere realmente que los mexicanos seamos los que tengamos estos recursos naturales, porque México es rico, hay que decirlo así con todas sus letras. México siempre ha sido rico, pero estos gobiernos corruptos como el de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y todos ellos nos llevaron al despeñadero. Como les decía, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio, y es que las mineras canadienses no solamente tienen que pagar sus recursos naturales, sino que tienen que acoplarse a nuestras leyes. Y es que el día de hoy el presidente recibió una terrible noticia. Estas empresas, principalmente las canadienses, no solamente se están robando nuestros recursos naturales, no solamente no están pagando los impuestos, sino que ahora les están explotando a los trabajadores mexicanos, a los mineros, y los están explotando como si estuviéramos en tiempos de conquista. Les dan así, hay que decirlo, sin tapujos, están trabajando en condiciones infrahumanas, y es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social pues que se ponga a chambear y le ponga un alto a estas empresas. Escuchemos qué fue lo que le dijeron el día de hoy al presidente Andrés Manuel y su contestación. De las minas de Guanajuato siguen en manos de empresas extranjeras. Hoy es el turno de las mineras canadienses, como Great Panther Silver o Endeavour Silver, las que oprimen, abusan y sobajan a nuestra gente. Les dan trato de esclavos, aunque estamos ya en la tercera década del siglo XXI. A lo largo de varios años en TV Libertad hemos recolectado y exhibido decenas de denuncias sobre los abusos e ilegalidades que comete estas mineras canadienses con total impunidad. Y dejando de lado el que a estas mineras canadienses se les acusa de cometer un gran fraude para quedarse con 28 minas que el mismísimo presidente Lázaro Cárdenas les había devuelto a los mineros de Guanajuato allá por los años 30, y que cometen crímenes contra la naturaleza, y que con las explosiones subterráneas desmedidas que realizan destruyen edificios históricos y viviendas de la gente que se ubican en las zonas mineras, y que sus presas de jales ponen en riesgo de muerte a cientos de personas, y que tiran desperdicios en ríos y bosques de Guanajuato contaminando el medio ambiente. Hoy me quiero centrar en las injusticias contra los trabajadores. Cada año mueren varios mineros en las minas de Guanajuato, señor presidente, y en particular en las de los canadienses. Cuando esto llega a ocurrir, las mineras ni siquiera le tienen que avisar a la policía, no los dejan pasar.
Ellos controlan la escena hasta que llega Semefo y la información de estas muertes nunca sale a la luz. Lo más grave es que las muertes de estos mineros muchas veces ocurren porque las mineras no proporcionan las condiciones de seguridad necesarias a sus trabajadores, o no les dan el equipamiento, o no les dan la capacitación a los mineros, sin importar que se trata de uno de los trabajos de mayor riesgo en el mundo entero. Los envían a la guerra sin fusil, como carne de cañón. Lo peor de todo es que muchas veces cuando estas tragedias ocurren, las mineras canadienses, en su mayoría aquí, se desentienden de sus obligaciones patronales y abandonan a las familias de los mineros fallecidos, no los indemnizan. Las familias de los mineros son gente humilde, señor presidente. Casi nunca tienen recursos para contratar a un abogado y menos entablar un litigio, y las mineras canadienses que tienen vastos recursos se aprovechan de esto. Incluso se han dado casos en que estas mineras envían gente para amedrentar e intimidar a las familias para que no se atrevan a intentar reclamar u obtener justicia. Muchas veces la amenaza es que despedirán a toda la familia si es que hay algún reclamo. Así callan a la gente, con miedo, con intimidación y con total impunidad, señor presidente. Viendo todo esto y que su gobierno es el primero que realmente se interesa por la dignidad de los mineros, como en el caso de la mina de Pasta de Conchos, en el que gracias a su gobierno por primera vez se está intentando rescatar los cuerpos de los obreros fallecidos, mi pregunta es, presidente, ¿qué va a hacer su gobierno para parar los abusos, los atropellos, ilegalidades e injusticias a las que nos están sometiendo estas mineras canadienses? ¿Qué va a hacer para que todas estas familias de mineros de Guanajuato que han perdido a un ser querido por culpa de la negligencia, los abusos y atropellos de estas mineras extranjeras, por fin obtengan justicia? ¿Qué se va a hacer para que las cosas por fin cambien, señor presidente? Porque pasan los años, las décadas, los siglos, y los mineros de Guanajuato siguen igual. Bueno, es muy importante tu denuncia. Vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que revise la situación de las mineras en el caso de Guanajuato. Nosotros siempre intervenimos para buscar que no haya injusticias y se ha llegado a acuerdos. Son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras. En el caso de las mineras canadienses, el conflicto que teníamos ya se resolvió en Cozalá, Sinaloa. Tenemos, sí, un asunto pendiente con una minera en Tayoltita, en Durango, también canadiense, pero es por cuestiones fiscales, porque no quieren pagar sus impuestos. No debe de olvidarse que desde que inició el proceso de privatización se entregaron concesiones como nunca se había visto en la historia de México. Ni en los tiempos de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio como en el periodo neoliberal. Empezaron a entregar concesiones para la explotación minera y minas que eran de la nación. Esto comenzó con Salinas y llegaron a entregar hasta 120 millones de hectáreas del territorio nacional, el 60% de la superficie de nuestro país. Muchos pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, ni siquiera sabían, incluso pobladores, de que lo que estaba debajo de sus tierras ya había sido concesionado. Fue una fiebre de entrega de concesiones. Al final de cuentas, la mayor parte de esas concesiones se utilizaron para la especulación financiera. Ahora ya es distinto, se está buscando que no haya abusos, que no se afecte a los trabajadores. Ahora se tienen que pagar impuestos. Salinas privatiza todo el sector minero y no solo eso, les concede el que no pagaran impuestos por la extracción de minerales. Apenas hace 5 años se modificó la ley
y ahora tienen que pagar impuestos por la extracción de minerales. Pues ahí está, familia. Aparte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, este video puede dar para mucho, pero algo es claro, y es que también las empresas transnacionales, como lo dijo el presidente Andrés Manuel, pues resultan más perversas que los grupos criminales, y es que estas empresas también están aliadas con de grupos del cártel, pero también han tratado y han comprado en sexenios anteriores a altos funcionarios, a los supermachuchones, a secretarios y a presidentes, y por ello se han visto tan beneficiadas en este tipo de negocios. Tan es así que se ha comprobado cómo estas mineras canadienses tienen relación con los grupos delincuenciales que están involucradas también en el caso de Ayotzinapa, y es que estas mineras pagaban para que pues corrieran a la gente a su alrededor, para quitarles sus tierras, generaban despojos, y esto provocó como es en estos casos este tipo de acciones, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, como muchos otros donde mexicanos pierden sus casas, sus negocios, sus terrenos, pero sobre todo la vida. Y es que estas empresas son voraces y ya era tiempo de que se les pusiera un alto, porque no es posible que ellas lleguen, se quieran adueñar de todo lo nuestro, pero nunca he visto que una empresa mexicana vaya a Canadá y tenga los mismos privilegios. Eso se tiene que acabar, y qué bueno que el presidente mandó este mensaje. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.